Bueno, pues contento, el equipo está contento, feliz, con energía, lo que siempre hemos dicho, en semanas que venimos poniendo muchísimo de nuestra parte, estas dos últimas victorias, es verdad que veníamos de la derrota en casa con Real Madrid, pero nos quedamos en que fue un partido que para nosotros tuvo buenas sensaciones, que competimos, que estuvimos bien. Sí, se ha materializado con los 3 puntos en Sevilla, con los 3 puntos con la Real, remontando, haciendo partícipe a todas las futbolistas disponibles. Y el equipo está fuerte, yo lo dije, creo que el equipo va a llegar fuerte a este final de temporada, que cada fin de semana con lo que disponemos o no disponemos vamos a intentar preparar partidos diferentes. Mañana es otro, un partido de un equipo que se juega algo por arriba, un equipo que se juega algo por abajo, un partido muy difícil, un partido que hay que respetar muchísimo y bueno, vamos a intentar otra vez sacar esos 3 puntos que nos puedan seguir teniendo enganchados arriba. Sí, la dificultad lo que ha hecho y las bajas pues ha sido esas semanas un poco de, pues eso, aparte de decir de dificultad, de tener que readaptarnos, ¿no? Al final nos rompía un poquito la salida de Mayra, nos hizo adaptarnos a unas cosas, en los meses posteriores hemos tenido bajas importantes que han hecho que volvamos a tener que recomponer y para poder seguir siendo nosotras nos hemos tenido que adaptar al cambio de muchas situaciones, tanto en las presiones, en las salidas, en los dibujos, en lo que le estábamos pidiendo unas futbolistas a otras. Creo que lo hemos adquirido, que estamos en una situación ahora mismo en la que las futbolistas se empiezan a sentir cómodas, están fuertes, pero bueno, creo que mañana es un partido muy diferente a lo que se ha visto en las últimas semanas, un partido en terreno césped artificial, la pelota corre mucho más, es mucho más rápida toda la situación de juego y nos tenemos que adaptar a otro tipo de contexto de partido y bueno, la semana la verdad que ha sido bastante buena. Bueno, nos jugamos los dos muchísimo, yo creo que, yo siempre lo he dicho, jugarte algo por abajo, perder categoría creo que es la parte más cruel del fútbol, el estar peleando arriba si al final no lo haces, bueno, el balance final de temporada no es el mismo que el perder una categoría y es una situación muy complicada, por eso jugar en el final de temporada con equipos que se juegan el descenso es dificilísimo, o sea que yo creo que esa situación está igualada. Mañana los dos equipos tienen muchísima responsabilidad y exigencia en lo que se juegan y sobre todo cuál puede ser la clave, adaptarte al terreno. Yo creo que sí condiciona mucho la diferencia del césped natural artificial, toda la situación del balón bota muchísimo más, se puede jugar mucho menos a un contacto, te obliga a jugar a dos, eso significa que las presiones de jugadoras rivales llegan mucho más pronto a la situación de par. Un partido muy diferente a lo que normalmente venimos desarrollando, así que yo creo que la clave es que seamos capaces de adaptarnos cuanto antes, de entrar en el tipo de partido que queremos que se dé mañana y a ver si somos capaces de llevarlo al campo y sobre todo manejar bien las áreas.